En esta segunda parte estaré desarrollando las enfermedades más frecuentes del adulto mayor y el manejo kinésico. La gerontoquinesioterapia, es decir, la kinesioterapia aplicado en geriatría, no solamente busca la rehabilitación, sino la prevención del envejecimiento acelerado e inarmónico. Busca trabajar a través de la kinesiología los efectos secundarios de la adultez, del adulto mayor, promoviendo la independencia de nuestros adultos mayores. Actúa en el componente respiratorio, locomotor, el psiquismo y otros aparatos. A nivel respiratorio, buscamos mejorar la ventilación en las bases pulmonares, mejorar la excursión respiratoria. Recordar que hay una disminución en la expansión, hay un patrón respiratorio diferente, hay una menor intercambio de gases. Entonces con la kinesiología respiratoria mejoramos este componente. A nivel locomotor hay deformidades óseas, el paciente o el adulto mayor busca estar mucho tiempo encamado, combatimos sobre el encamamiento, evitamos acortamientos musculares, mejoramos la fuerza muscular, estimulamos todo ejercicio funcional que conjugue o agrupe estimulaciones sensoriales, visuales, equilibrio, táctil, música. Estimular el equilibrio movilizando esa columna cervical y el sistema oculomotor. Trabajar todo lo que es la fuerza muscular a través de ejercicios de fortalecimiento estáticos o dinámicos, superando lo posible esa repetición máxima, esa fuerza muscular del 50%. Enseñamos a través del aparato locomotor toda la actividad de la vida diaria. Estos componentes, por supuesto que favorece el psiquismo, mejora el desarrollo cognitivo y social. El pulmón del adulto mayor, como habíamos mencionado, presenta una anquilosis progresiva, disminución en la expansión, osificación en los cartílagos costales, hay una rigidez de la columna, hay una deformidad en la columna dorsal, disminución del movimiento ciliar, aumento de las secreciones, aumenta el engrosamiento también a nivel de las arterias pulmonares. La kinesiología ayuda con ejercicios como ventilación dirigida, la tos kinésica, el huffing. Estos elementos permiten la higiene bronquial, permite vehiculizar las secreciones pulmonares. La reeducación respiratoria es fundamental para el componente no solamente respiratorio, sino que también psicológico, funcional, muscular, la readaptación ante actividades de la vida diaria, es decir, que pueda tolerar esas actividades básicas sin cansarse. Ejercicios de relajación, movilización de la cintura escapular, movilización de la caja torácica, todo esto permite una mayor expansión pulmonar. El adulto mayor presenta enfermedades asociadas que generan la discapacidad. Factores médicos como alteraciones neurológicas, reumatológicas, óseas, musculares, circulatorias y del metabolismo, así también aquellas del compromiso psiquiátrico psicológico, como la demencia senil, la depresión, el pánico, la desorientación. Todos estos componentes, además de ese componente psicosocial del aislamiento que tiene el adulto mayor, son factores que desde la kinesiología buscamos combatir. Entre las técnicas que aplicamos están en primer lugar las técnicas activas, con participación plena del paciente, seguido de aquellas pasivas en donde no puede realizar el paciente, ejercicio del raqui cervical, esa columna cervical que habíamos dicho que puede generar alteración en el equilibrio, puede generar compresión a nivel del plexo y dolor, parestesia, cefalea. Entonces el raqui cervical, la columna cervical es importante. Enseñarle al paciente los traslados, la incorporación del asiento a la cama, a la bipestación, a la marcha, etc. Enseñar ese traslado. Usar de manera racional el bastón, el andador, la silla de ruedas. Solo si requiere.
para no generar esa dependencia. Ejercicios en el sillón, estando en su sillón, en su silla, ejercicio de equilibrio estático y dinámico. Propicia a la verticalización, que pueda hacer bipedestación, verticalizar el tronco estando sentado sin apoyo, la marcha, reeducación respiratoria que habíamos dicho, la ergonomía es fundamental considerando las lesiones que puede generar a nivel de la columna, las fracturas, las compresiones neurológicas radiculares, las limitaciones también por las deformidades óseas. Entonces, ver un mecanismo ergonómico para sus actividades ocupacionales. Reeducación de la deglución. El paciente cambia su alimentación. Ellos prefieren alimentos de fácil deglución por esa debilidad deglutoria. No obstante, nosotros los kinesiólogos favorecemos a fortalecer la musculatura de la deglución. Lengua, faringe, todos los componentes de la deglución de la musculatura voluntaria que permite esa deglución eficaz. Reeducación de los esfínteres, sobre todo, hay mayor necesidad en mujeres por prolapsos, por alteraciones en control de esfínteres, también en los varones trabajamos ese componente. La educación y la prevención ante riesgos de caídas, golpes, lesiones es fundamental. Reeducar la marcha, cuidar el atuendo en verano, recordar el riesgo de deshidratación, en el frío, recordar que el equilibrio termoelectrolítico se encuentra también disminuido, el calzado adecuado es importantísimo. Adaptar la marcha buscando su mayor autonomía, adaptar esos mecanismos de traslado. Si requerimos elaborar una rampa, pisos antideslizantes, apoyamanos, buena iluminación, amplios espacios para su traslado. Acondicionar todo ese espacio físico, la altura de la cama, de las mesas, las sillas. Evitar también la instalación del flexum de rodilla por el acortamiento de la cadena posterior. Luchar contra las consecuencias del encamamiento, que son los acortamientos, pérdida de fuerza muscular, la sarcopenia, escaras. Prevenir las caídas, tanto estando en cama y en su traslado. El entrenamiento sistémico y el equilibrio es fundamental. Agrupar los componentes sensoriales, motores, del equilibrio, sociales, psicosociales, hacer actividades que permitan el conjunto de estos sistemas y aparatos en su readaptación. Las ayudas técnicas de geriatría es fundamental. El adulto mayor tiene limitaciones, pero esto no debe impedir su autonomía. La altura de la cama, el colchón, la cabecera, el apoyamanos, todos estos elementos hay que adaptar. Vemos ahí en el sanitario, esta es una ducha, el espacio donde el paciente, el adulto mayor, puede sentarse para tomarse una ducha con apoyamanos. Recordar que estos pisos tienen que ser antideslizantes, no se utiliza alfombras. Soporte del baño, recordar las barras de sostén, como tienen que ser las puertas amplias, el sillón amplio con una buena altura. Existen enfermedades crónicas relacionadas al adulto mayor y que genera dependencia. Enfermedades articulares, cerebrovasculares, deterioro cognitivo, la depresión, la demencia senil. Considerar estas alteraciones en la atención al adulto mayor. Ellos tienen riesgo de enfermedades cerebrovasculares, problemas cardíacos, diabetes, fractura de cadera, fractura de muñeca, Parkinson, osteoporosis. Entonces, considerar estos aspectos en un paciente, en un adulto mayor hospitalizado. La alteración en la cavidad oral, el alimento
específico, la textura, la consistencia de esa alimentación que va a recibir por su alteración en la cavidad oral y la digestión. Piezas dentarias, si presenta disfagia. La alteración sensorial en los sentidos, audición, visión. Tener en cuenta la nutrición, una correcta nutrición. Considerar las incontinencias que puede tener el paciente, el insomnio, respetar los descansos, las caídas, puede tener caída, mareo, constipación, prostatismo, confusión, úlceras, síncope, ortostatismo. Todos estos componentes afectan a un adulto mayor hospitalizado. Hay fragilidad en el adulto mayor, más aún en condiciones socioeconómicas vulnerables. En aquellos pacientes que el ambiente genera mayor fragilidad y vulnerabilidad a enfermedades o a riesgos de caída o lesiones o infecciones. La caída en el adulto mayor es frecuente. Existe casi un 30% de caídas y va aumentando a medida que pasan los años. El factor común es la alteración en el equilibrio, esas enfermedades crónicas que habíamos mencionado. También ese desacondicionamiento físico, falta de adaptación física, inactividad, enfermedades neurológicas que generan esos mareos, el desequilibrio hidroelectrolítico es otro factor de la caída. Entonces, esa repercusión física y psicológica se relaciona al riesgo de caída. Un programa de rehabilitación, de ejercicio de la marcha, fortalecimiento, ejercicio de equilibrio, es fundamental, además de adaptar el espacio físico, eliminar las barreras y los obstáculos. Aquí podemos ver algunos factores intrínsecos y extrínsecos relacionados con la caída recurrente. Vamos a citar algunos de los factores que generan la caída. Recordar que la caída del paciente adulto mayor puede generar fractura y esto es un encamamiento crónico. Entonces, identificar si tuvo riesgo de caída es un factor importante. Observar la marcha, conocer las alteraciones que puede ocasionar la marcha, el equilibrio, la postura, ese desacondicionamiento físico. Todos esos componentes pueden generar la fractura o la caída, alteraciones psiquiátricas, muchas veces el uso del fármaco que genera esos mareos, esas alteraciones en el equilibrio. También otros factores extrínsecos como accesorios que le otorgamos al paciente que favorecen a la caída. Por ejemplo, alfombras no se utilizan. Ayudas técnicas o auxiliares de la marcha que no están acorde a la necesidad del paciente. Una mala integración social, uso de fármacos inadecuados que generan malestar o riesgo de caída. Los factores de riesgo factibles de ser tratados en un servicio de primer nivel de atención están todas aquellas que habíamos mencionado. Primer nivel de atención, que puede ser un puesto de salud, una atención primaria a la salud. Ejercicio de equilibrio, ejercicio de postura, ejercicio que fomente la movilidad de los pies a nivel articular, masa muscular. Existen contraindicaciones y limitaciones también a los ejercicios. Los ejercicios físicos deben ser dosificados y analizados acorde al paciente. Indicaciones o aquellas que son de manera absoluta la contraindicación del ejercicio, infecciones agudas, infartos del miocardio reciente, estenosis coronaria grave, infecciones crónicas, enfermedades metabólicas no controladas, procesos neoplásicos, bloqueo auriculoventricular grave. Estas son algunas de las complicaciones que puede estar presente y contraindica ejercicios físicos. Y otras son de manera relativa, que como verán, estas son todas ante una evaluación kinésica, médica, clínica, podemos analizar para tomar como plan o programa de ejercicio.
es muy importante favorecer a la independencia del paciente, favorecer a su traslado, a su autonomía. Muchas veces el paciente requiere un auxiliar de la marcha, unas ayudas técnicas. Pero el auxiliar de la marcha va a depender de la necesidad del paciente, la condición del paciente. Por ejemplo, vemos ahí el bastón tiene la funcionalidad de reducir el peso del paciente, disminuye el dolor, compensa algún tipo de musculatura que no está presente en su máxima efectividad. Y necesitamos explicarle al paciente cómo utilizar, que vemos ahí, cómo utilizar ese bastón, si es un bastón, el elemento que vamos a indicar. Si es un andador, un caminador que tiene 4 puntos de apoyo o 3 puntos de apoyo, utilizamos cuando requiere una mayor base de sustentación y un menor costo de energía. En un cardiópata, un paciente con obesidad. En esos casos, entonces podemos indicar. Es importante, como había mencionado, recordar cómo usar ese elemento. Y así también las muletas. Entre las ayudas técnicas, los elementos de apoyo, las condiciones del espacio físico, observar que todo obstáculo debe ser retirado. Vemos estos obstáculos en las puertas, escaleras, se evita, tiene que ser con rampas, con un nivel de angulación para los adultos mayores, evitar alfombras que generen las caídas, colocar apoyabrazos, sistema que genere el acompañamiento en la marcha, traslados para la bipestación en las duchas, el trono, apoyamanos, la altura del inodoro. Si va a utilizar escaleras, la altura tiene que estar acorde a la necesidad, con apoyamanos, pisos antideslizantes, con las ranuras antideslizantes, los sillones a una altura 90 grados de cadera, rodilla, apoyamanos, apoya columna cervical, evitar, como habíamos dicho, todos los obstáculos, elementos que puede generar tropezón, caída, y tener todo cercano. Acá simplemente tenemos una lista de enfermedades asociadas al adulto mayor y algunas de las recomendaciones terapéuticas que vamos a ir pasando, ya fuimos viendo. Recordar el riesgo de caída, entender que los adultos mayores también padecen de insomnio. Y este es un modelo de plan de atención por parte de enfermería para el autocuidado del adulto mayor. Esto coloco a disposición para la lectura posterior. Son aspectos importantes que puede utilizar el cuidador de ese adulto mayor. Seguimos con las ayudas técnicas, los auxiliares de la marcha y de traslado. Fíjense el asiento, cómo facilita la altura de la cadera, de las rodillas para el inodoro, las apoyamanos,